Me casé con mi mejor amigo para adoptar a una niña y ahora me estoy enamorando de él, y no sé en qué momento todo se salió de control. Hace 6 meses, nuestro mejor amigo murió en un accidente de auto y dejó huérfana a su hija de 5 años, Emma, y cuando fuimos al funeral descubrimos que no tenía más familia que nosotros. El problema es que el sistema de adopción no permite que personas solteras adopten fácilmente, y los servicios sociales nos dijeron que si queríamos quedarnos con Emma necesitábamos demostrar que teníamos un hogar estable, lo que significaba estar casados. Damián y yo nos conocemos desde los 8 años, crecimos en la misma calle y fuimos inseparables toda la vida, así que cuando me propuso casarnos para salvar a Emma no lo dudé ni un segundo. Firmamos los papeles un martes por la mañana en el juzgado con 2 testigos desconocidos, sin fiesta ni vestido blanco, y esa misma tarde nos mudamos juntos a su departamento de 2 habitaciones en el centro. La regla era clara desde el principio y la dijimos en voz alta mientras desempacaba mis cosas. Esto era solo por Emma, nuestro matrimonio era un papel legal y nada más. Jamás cruzaríamos la línea de nuestra amistad porque perder eso sería peor que cualquier cosa. Los primeros 3 meses fueron exactamente como esperaba, rutinarios y simples. Él dormía en su habitación y yo en la de Emma cuando ella tenía pesadillas. Cocinábamos por turnos y dividíamos los gastos al 50%. Pero entonces empecé a notar cosas pequeñas que antes no veía, como la forma en que Damián preparaba el café en las mañanas mientras tarareaba canciones viejas de los 90, o cómo se arrodillaba al nivel de Emma para hablarle cuando estaba triste en lugar de inclinarse desde arriba. Había algo en esos gestos, en la paciencia infinita con la que le explicaba las tareas del colegio o le trenzaba el cabello antes de ir a dormir, que me hacía sentir un calor extraño en el pecho que nunca había sentido en 25 años de amistad. Hace 2 semanas todo cambió de verdad y fue por algo estúpido y simple. Emma estaba enferma con fiebre alta y yo me quedé despierta toda la noche poniéndole paños fríos en la frente. Y como a las 4 de la mañana Damián entró a la habitación con una taza de té de manzanilla que preparó sin que yo se lo pidiera. Se sentó a mi lado en la cama de Emma y puso su mano sobre la mía mientras mirábamos a la niña dormir, y susurró: "Eres increíble con ella, lo estás haciendo perfecto". Y cuando volteé a verlo estaba tan cerca que podía sentir su aliento tibio en mi mejilla y contar las pequeñas pecas que tiene cerca del ojo izquierdo. Me quedé congelada porque mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que podría escucharlo, y tuve que levantarme de golpe inventando que iba por más agua para romper ese momento antes de hacer algo estúpido. Desde esa noche empecé a verlo diferente y me di cuenta de que cada vez que llegaba del trabajo mi cuerpo reaccionaba de una forma nueva, como si esperara escuchar el sonido de sus llaves en la puerta. Notaba cosas ridículas como el olor de su champú cuando pasaba cerca de mí en la cocina, o la forma en que sus manos sostenían el control remoto cuando veíamos películas con Emma los domingos. Intenté ignorarlo, me repetía una y otra vez que esto era solo el estrés de la paternidad repentina, que confundía gratitud con otra cosa, pero cada día se volvía más difícil fingir que nada había cambiado. Ayer en la noche pasó algo que me confirmó que esto ya no tiene vuelta atrás y que estoy completamente perdida. Emma nos pidió que la lleváramos a su cama juntos como hacen los papás de verdad, y cuando Damián y yo nos sentamos uno a cada lado de ella para leerle un cuento, nuestros hombros se tocaron y ninguno de los dos se movió. Leímos todo el libro con nuestros cuerpos pegados mientras Emma se iba quedando dormida entre nosotros, y cuando terminamos y la arropamos, salimos de la habitación en silencio y nos quedamos parados en el pasillo sin saber qué decir. Él me miró directo a los ojos con una expresión que nunca le había visto, algo entre confusión y miedo, y abrió la boca como si fuera a decir algo importante cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Eran las 10 de la noche y nadie nos visita a esa hora, así que Damián caminó hacia la puerta y miró por la mirilla, y lo vi ponerse completamente pálido. Abrió la puerta y del otro lado había una mujer de unos 60 años vestida con un traje formal gris, acompañada de un hombre más joven con un portafolio de cuero negro. La mujer sonrió de una forma que me heló la sangre y dijo: "Buenas noches, soy Patricia Morales, abuela biológica de Emma, y este es mi abogado. Venimos a recuperar a mi nieta porque tengo pruebas de que su matrimonio es un fraude y que están usando a esa niña para beneficio personal". Damián intentó cerrar la puerta pero el abogado metió su pie para bloquearla y agregó: "Tenemos una orden judicial temporal de custodia que entra en vigor mañana a las 9 de la mañana, así que les recomiendo que preparen las cosas de la niña o esto se pondrá muy feo para ustedes". Sentí que el piso se movía bajo mis pies porque nunca en 6 meses nadie había mencionado que Emma tuviera una abuela. Nuestro amigo nos había dicho 1000 veces que no le quedaba familia. Damián les exigió ver los documentos y el abogado sacó una carpeta llena de papeles legales con sellos oficiales, actas de nacimiento y un documento notariado que demostraba que Patricia era la madre del padre de Emma, y que tenía derecho legal prioritario sobre nosotros. La mujer se inclinó hacia adelante y susurró con veneno en cada palabra: "Ustedes dos pueden jugar a la casita todo lo que quieran, pero yo sé que ese matrimonio es mentira. Tengo testigos que los vieron firmar los papeles sin anillo ni ceremonia, y mañana un juez va a escuchar toda la verdad". Damián cerró la puerta de un golpe cuando se fueron y se dejó caer contra la pared con las manos en la cara, respirando como si acabara de correr un maratón, y cuando lo miré vi que tenía los ojos rojos. Me arrodillé frente a él y le pregunté cómo íbamos a demostrar que nuestro matrimonio era real cuando ni siquiera dormíamos en la misma habitación, cuando no teníamos fotos juntos como pareja, cuando todo nuestro historial era de amistad pura. Él levantó la vista y me tomó de las manos con tanta fuerza que me dolió, y dijo con la voz quebrada: "Vamos a tener que convencer a un juez de que somos un matrimonio verdadero, lo que significa actuar como esposos de verdad, y no sé si voy a poder hacer eso sin cruzar la línea que prometimos no cruzar". Lo miré a los ojos y supe exactamente a qué se refería porque yo sentía lo mismo. Esa línea invisible que habíamos trazado hacía 6 meses ya estaba completamente borrosa. Le dije que haríamos lo que fuera necesario para no perder a Emma, que ensayaríamos, que aprenderíamos a actuar como una pareja enamorada aunque fuera mentira, pero cuando dije la palabra mentira mi voz tembló porque ya no estaba segura de que lo fuera. Damián se puso de pie y me jaló hacia él en un abrazo desesperado, y sentí su corazón latiendo contra mi pecho al mismo ritmo acelerado que el mío, y susurró en mi oído: "Tengo que confesarte algo antes de que hagamos esto". Me separé apenas unos centímetros para verlo a la cara y él tragó saliva con dificultad. Abrió la boca y entonces escuchamos un ruido que venía de la habitación de Emma, un llanto suave pero desgarrador.
Corrimos hacia su cuarto y la encontramos sentada en la cama con las mejillas llenas de lágrimas, y cuando nos vio entrar gritó: escuché todo, escuché que esa señora me quiere llevar lejos de ustedes. Damián la cargó en brazos y yo me senté en la cama abrazándolos a los dos mientras Emma lloraba diciendo que no quería irse, que nosotros éramos su familia ahora, que ella sabía que nos queríamos de verdad porque nos veía mirarnos cuando creíamos que ella no estaba viendo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo porque una niña de 5 años había visto lo que nosotros llevábamos semanas intentando negar, y cuando miré a Damián por encima de la cabeza de Emma vi que él también tenía lágrimas en los ojos. Le prometimos que no íbamos a dejar que nadie se la llevara, que pelearíamos con todo lo que teníamos, y después de una hora logramos que se volviera a dormir. Salimos de su habitación en completo silencio y nos quedamos parados en el pasillo otra vez, y esta vez Damián se habló y dijo: la confesión que iba a hacer es que esto dejó de ser actuación para mí hace mucho tiempo. Cada vez que te veo con Emma, cada vez que te ríes de mis chistes malos, cada vez que preparas el desayuno mientras cantas canciones horribles, siento que me estoy enamorando de ti y no sé cómo detenerlo. Me quedé completamente paralizada procesando sus palabras mientras mi cerebro intentaba aceptar que él sentía exactamente lo mismo que yo, y antes de que pudiera responder él agregó: pero mañana tenemos que ir a una corte y demostrar que somos un matrimonio real, lo que significa que voy a tener que tocarte, besarte, mirarte como si fueras el amor de mi vida, y no estoy seguro de poder volver a fingir que solo somos amigos después de eso. Di un paso hacia él y puse mi mano en su mejilla, sentí como se inclinaba contra mi palma y cerró los ojos, y estaba a punto de decirle que yo tampoco podría volver a fingir cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Saqué el teléfono y era un mensaje de un número desconocido que decía: sé que el matrimonio es falso, sé que firmaron un contrato por Emma, y si mañana no retiran la custodia voluntariamente voy a enviar ese contrato al juez junto con pruebas de que ustedes dos nunca han sido pareja. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas y le mostré el mensaje a Damián, y él lo leyó 2 veces antes de susurrar: alguien tiene acceso a documentos privados nuestros, alguien que sabe exactamente qué firmamos y por qué, esto no es solo una abuela reclamando derechos. Le respondí al número preguntando quién era y la respuesta llegó en segundos: mañana lo sabrás todo, pero te adelanto algo, la abuela Patricia no apareció sola, alguien la encontró, alguien que tiene mucho interés en separarte de Damián y recuperar lo que perdió hace años. Damián me arrebató el teléfono de las manos y leyó el mensaje una tercera vez mientras su mandíbula se tensaba de una forma que solo había visto 2 veces en 25 años, ambas cuando alguien intentó lastimarnos de verdad. Me miró con los ojos llenos de rabia mezclada con miedo y dijo: hay solo 3 personas en este mundo que sabían del contrato, tú, yo y el abogado que lo redactó, y ese abogado murió hace 2 meses en un supuesto robo que nunca investigaron bien. Sentí que mi estómago se retorcía porque tenía razón, habíamos sido extremadamente cuidadosos, ni siquiera se lo contamos a nuestras propias familias, y ahora alguien no solo tenía el documento sino que sabía exactamente cómo usarlo para destruirnos. Le dije que teníamos que llamar a la policía, pero él negó con la cabeza y susurró: si llamamos a la policía y esto se vuelve público, los servicios sociales van a quitar a Emma inmediatamente aunque ganemos el caso, no podemos arriesgarnos. Tenía razón otra vez y lo odiaba por eso, estábamos completamente atrapados entre proteger a Emma y protegernos a nosotros mismos. Intenté responder al mensaje preguntando qué querían a cambio de su silencio, pero pasaron 5 minutos y no hubo respuesta, solo un silencio que se sentía más amenazante que cualquier amenaza directa. Damián empezó a caminar en círculos por la sala mientras se jalaba el cabello con las manos, y de repente se detuvo en seco y dijo: la abuela mencionó que tiene testigos que nos vieron firmar sin anillo ni ceremonia, pero eso fue en un juzgado cerrado un martes a las 9 de la mañana con solo 2 testigos aleatorios que el juez asignó, nadie más estaba ahí. Lo miré procesando sus palabras y sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando entendí lo que estaba implicando. Uno de esos 2 testigos no era aleatorio. Alguien estuvo ahí ese día específicamente para recopilar evidencia en nuestra contra. Le pregunté si recordaba sus caras y él cerró los ojos intentando visualizar ese día, y después de un minuto dijo: uno era un señor mayor con bigote gris, pero el otro era un hombre joven de unos 30 años con traje negro y una cicatriz pequeña en la ceja izquierda, y recuerdo que no dejaba de mirarme de una forma extraña. Saqué mi teléfono y busqué en mis fotos viejas hasta encontrar una de hace 6 años, de cuando Damián cumplió 23 y organizamos una fiesta sorpresa en mi departamento, y acerqué la pantalla a su cara señalando a un chico en el fondo de la imagen. Era Marcos, el exnovio de hace 7 años que me dejó embarazada y desapareció cuando le dije que estaba esperando un bebé, el mismo que me hizo pasar por la peor experiencia de mi vida cuando perdí ese embarazo sola en un hospital mientras él bloqueaba mis llamadas. Damián palideció cuando vio la foto y susurró: ese es el testigo, ese es el hombre que estaba en el juzgado, tiene la misma cicatriz en la ceja que se hizo cuando lo golpeé en la cara el día que te abandonó. Todo empezó a encajar de una forma horrible y perfecta. Marcos nunca me había buscado en 7 años, pero de repente aparece como testigo casual en mi matrimonio con mi mejor amigo. Y ahora una abuela que nunca existió en la vida de Emma aparece con un abogado y amenazas legales. Le dije a Damián que esto no podía ser coincidencia, que Marcos había planeado todo esto desde el principio, y él asintió mientras golpeaba la pared con el puño y decía: pero no entiendo qué gana con esto, qué quiere después de tanto tiempo, ¿por qué ahora? Yo tampoco lo entendía, pero sabía que tenía que ver con algo más que Emma, tenía que ver con esa frase del mensaje, recuperar lo que perdió hace años. Damián se acercó a mí y puso sus manos en mis hombros mirándome directo a los ojos, y dijo: necesito que me digas todo sobre Marcos, cada detalle que recuerdes, cómo era, qué hacía, por qué estaban juntos, todo. Me senté en el sofá porque mis piernas temblaban y empecé a contarle cosas que nunca le había dicho completamente, como que Marcos era 5 años mayor que yo y trabajaba en finanzas para una empresa grande, que siempre fue controlador y obsesivo con saber dónde estaba y con quién hablaba, que me aisló de todos mis amigos excepto de Damián porque según él yo era su propiedad. Le conté que cuando quedé embarazada a los 19 años él se puso furioso y me acusó de haberlo hecho a propósito para atraparlo, que me dijo que eligiera entre él o el bebé, y cuando le dije que iba a tener al bebé me dejó esa misma noche. La voz se me quebró cuando le confesé la parte que nunca le había contado a nadie, que 2 semanas después de que me dejara perdí el embarazo por el estrés y la depresión, y que Marcos apareció en el hospital cuando se enteró, pero no para consolarme sino para decirme que era lo mejor que me podía haber pasado porque yo era demasiado inmadura para ser madre.
Damián apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos y susurró: voy a matarlo, juro por Dios que voy a encontrarlo y voy a matarlo. Pero yo lo detuve poniéndole la mano en el pecho y le dije que necesitábamos pensar con claridad porque Marcos claramente había planeado esto durante meses o quizás años. Mi teléfono vibró otra vez y esta vez era un mensaje con una foto adjunta, y cuando la abrí sentí que el mundo se detenía completamente. Era una imagen de Emma saliendo de su escuela esa misma tarde, tomada desde un auto estacionado en la calle, y el mensaje decía: hermosa niña, sería una pena que algo le pasara si mañana no hace lo correcto en la corte. Damián vio la foto sobre mi hombro y arrancó el teléfono de mis manos, y por primera vez en todos los años que lo conocía lo vi verdaderamente aterrado, no enojado sino completamente paralizado por el miedo. Le grité que teníamos que llamar a la policía ahora, que esto ya era una amenaza directa contra una menor, pero él negó con la cabeza y dijo: si llamamos a la policía él va a negar todo, va a decir que la foto es coincidencia, y mientras investiguen Emma va a estar en custodia temporal de los servicios sociales donde no podemos protegerla. Me dejé caer en el sofá sintiendo que todo se derrumbaba a nuestro alrededor. Habíamos pasado 6 meses construyendo una vida para Emma y en una noche todo estaba a punto de explotar. Damián se arrodilló frente a mí y tomó mi cara entre sus manos, y dijo con una calma que contrastaba con el pánico que había en sus ojos: escúchame bien, mañana vamos a ir a esa corte y vamos a hacer el show de nuestras vidas. Vamos a demostrar que somos el matrimonio más enamorado del mundo, y mientras tanto voy a descubrir qué es lo que Marcos realmente quiere y voy a dárselo para que deje a Emma en paz. Le pregunté cómo iba a hacer eso y él sonrió de una forma que no tenía nada de felicidad y dijo: porque lo conozco mejor de lo que crees. He pasado 7 años investigando cada movimiento de ese bastardo esperando el día en que volviera a aparecer en tu vida. Me quedé congelada procesando lo que acababa de escuchar y le pregunté a qué se refería con que lo había estado investigando, y Damián se sentó a mi lado en el sofá soltando un suspiro largo. Me confesó que después de que Marcos me abandonó él no pudo dejar ir la rabia, que cada vez que me veía llorar o hundirte en depresión sentía que era su culpa por no haberte protegido, así que contrató a un detective privado para seguirle el rastro. Me contó que Marcos se casó 2 años después con una mujer rica de 50 años, que la engañó y le sacó la mitad de su fortuna en un divorcio, y que actualmente estaba en bancarrota después de varias inversiones fallidas y una demanda por fraude. Le pregunté por qué nunca me había contado nada de eso y él me miró con culpa en los ojos y susurró: porque tenía miedo de que si sabías que estaba arruinado pensaras que podría volver a buscarte, y no podía soportar la idea de que volvieras con él. Sus palabras me golpearon como un puñetazo porque significaban que Damián llevaba años sintiendo algo más que amistad, que me había estado protegiendo en silencio todo este tiempo. Le dije que jamás habría vuelto con Marcos ni aunque fuera el último hombre en la tierra, y él sonrió tristemente y respondió: lo sé ahora, pero hace años no estaba seguro, te vi salir con otros hombres y siempre tuve miedo de que encontraras a alguien que te hiciera olvidar todo lo malo y te alejaras de mí. Me acerqué a él hasta que nuestras rodillas se tocaron y le dije que era imposible que me alejara de él porque era la persona más importante de mi vida, y cuando lo dije me di cuenta de que era completamente cierto, más cierto que cualquier cosa que hubiera sentido por cualquier otra persona. Damián se inclinó hacia mí y por un segundo pensé que iba a besarme. Nuestros labios estaban a centímetros de distancia y podía sentir su respiración entrecortada mezclándose con la mía, pero entonces mi teléfono sonó otra vez rompiendo el momento. Era una llamada de un número desconocido y cuando contesté escuché la voz de Marcos por primera vez en 7 años, esa voz que solía hacerme sentir mariposas pero que ahora solo me provocaba náuseas. Dijo: hola amor, ¿cuánto tiempo sin hablar? Espero que hayas disfrutado jugando a la familia feliz con tu amiguito porque mañana todo se acaba. Le grité que quería de nosotros y él se rió de una forma que me heló la sangre, y respondió: quiero lo que me pertenece, quiero recuperar los 7 años que perdí por tu culpa, quiero el dinero que me debes por el trauma emocional que me causaste, y quiero que entiendas que nadie me deja y sale ileso. Damián me quitó el teléfono y le gritó a Marcos que si se acercaba a Emma o a mí nos íbamos a encargar personalmente de destruirlo, y Marcos respondió con calma: qué lindo verte tan protector amigo, pero ambos sabemos que no tienes los recursos para pelear contra mí en una corte, tengo a la mejor abogada de la ciudad, tengo pruebas de fraude matrimonial, y tengo testigos que van a declarar que ustedes dos solo se casaron por conveniencia. Damián apretó el teléfono con tanta fuerza que pensé que iba a romperlo y dijo: no te tengo miedo, he estado esperando este momento durante años, sé exactamente quién eres y lo que hiciste, y si quieres guerra vas a tener guerra. Marcos se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo: ah sí, mi pequeño acosador obsesivo, creías que no sabía que me estabas investigando, qué tierno, pero déjame decirte algo que no sabes, esa abuela de Emma no existe, yo la contraté, es una actriz que trabaja para mí, y mañana en la corte va a admitir todo el fraude y ustedes van a quedar como los monstruos que usan niños huérfanos para sus juegos sucios. La llamada se cortó y nos quedamos en silencio absoluto procesando lo que acabábamos de escuchar. Marcos había orquestado todo desde el principio, la abuela falsa, los testigos, las amenazas, todo era una trampa elaborada para destruirnos públicamente. Damián se puso de pie y empezó a buscar algo frenéticamente en su habitación, y volvió con una carpeta llena de documentos, fotos y grabaciones. Me dijo: he estado recopilando evidencia sobre Marcos durante años, tengo pruebas de sus fraudes, grabaciones de conversaciones donde admite haber engañado a su exesposa, testimonios de gente a la que estafó, y tengo el as bajo la manga que va a destruir todo su plan. Le pregunté qué era ese as y él sacó un documento notariado con fecha de hace 6 años, y cuando lo leí sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Era un certificado médico del hospital donde perdí el embarazo, pero no era el certificado normal, era uno especial que detallaba que la pérdida fue causada por trauma físico consistente con violencia doméstica, algo que yo no recordaba porque estaba sedada cuando lo hicieron. Damián me explicó que cuando me sacaron del hospital inconsciente él exigió una investigación completa, y los médicos encontraron moretones en mis costillas y brazos que coincidían con agresión, moretones que yo había normalizado como accidentes. Me dijo que guardó ese documento esperando el momento correcto para usarlo, y que mañana en la corte iba a demostrar que Marcos no solo me abandonó sino que me golpeó hasta causarme un aborto involuntario, lo que lo convertiría en un criminal y destruiría cualquier credibilidad que intentara construir. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras procesaba que Damián había cargado con ese secreto durante 7 años protegiéndome de una verdad que yo no estaba lista para enfrentar, y entendí que todo lo que había hecho, cada momento de los últimos años,
Había sido para mantenerme a salvo. Me puse de pie y lo abracé con todas mis fuerzas mientras lloraba en su pecho, y él me sostuvo acariciando mi cabello y susurrando que todo iba a estar bien, que no iba a dejar que nadie nos quitara a Emma, que íbamos a ganar esto juntos. Levanté la cara para mirarlo y vi que él también tenía lágrimas en los ojos, y esta vez cuando se inclinó hacia mí no hubo interrupción. Nuestros labios se encontraron en un beso que tenía 7 años de espera acumulada, un beso que sabía a desesperación y promesas y miedo y amor todo mezclado. Nos separamos sin aliento y él apoyó su frente contra la mía y dijo, mañana vamos a entrar a esa corte y vamos a demostrar que somos un matrimonio real, porque para mí ya lo es. Dejó de ser actuación el día que te vi cargar a Emma por primera vez y te vi brillar de una forma que nunca había visto. Le dije que para mí también era real, que me había enamorado de él viendo cómo se transformaba en padre, en protector, en compañero, y que no importaba cómo empezara nuestro matrimonio porque ahora era lo más real que tenía en mi vida. Nos besamos otra vez, esta vez más lento y profundo, grabando cada segundo en nuestra memoria como si fuera el último momento de paz antes de la tormenta. A la mañana siguiente nos vestimos como si fuéramos a una boda, yo con un vestido azul marino que Damián me había regalado hace meses diciendo que me quedaba perfecto, y él con un traje gris que lo hacía ver devastadoramente guapo. Dejamos a Emma con mi hermana con instrucciones estrictas de no dejarla sola ni un segundo, y manejamos hacia la corte tomados de la mano, con la carpeta de evidencia de Damián en el asiento trasero. Cuando llegamos vimos a Marcos parado en las escaleras con la actriz que hacía de abuela Patricia, y cuando nos vio sonrió con esa sonrisa de tiburón que solía usar cuando creía que había ganado algo. Entramos a la sala de audiencias y el juez, una mujer de unos 50 años con expresión severa, nos pidió que nos sentáramos. El abogado de Marcos empezó su presentación explicando que teníamos un matrimonio fraudulento diseñado para explotar el sistema de adopción, y presentó fotos de nuestra boda en el juzgado donde claramente no había anillos, amor ni familia presente. La actriz subió al estrado y con lágrimas falsas perfectamente ensayadas contó cómo había buscado a su nieta durante años y que se rompió el corazón al descubrir que estaba siendo usada por 2 desconocidos que ni siquiera se amaban de verdad. Cuando nos tocó defendernos, Damián se puso de pie y le pidió permiso al juez para presentar evidencia, y sacó la carpeta. Empezó mostrando pruebas de que la supuesta abuela nunca había tenido contacto con Emma ni con su padre, que de hecho nunca había intentado localizarlos hasta 2 meses atrás cuando Marcos la contrató. Presentó grabaciones donde Marcos admitía haber orquestado todo el plan para recuperar lo que era suyo, refiriéndose a mí como si fuera una propiedad. Y finalmente, sacó el certificado médico del hospital y lo puso sobre la mesa del juez. La jueza leyó el documento en silencio mientras su expresión pasaba de neutral a completamente horrorizada, y miró a Marcos con disgusto puro. Damián explicó con voz firme y clara que Marcos había abusado físicamente de mí hace 7 años causándome un aborto involuntario, que me había abandonado en mi momento más vulnerable, y que ahora estaba usando el sistema legal para acosarme y controlarme otra vez. Sacó más documentos mostrando el historial de Marcos estafando a su exesposa, evadiendo impuestos y amenazando a testigos en casos anteriores, y cada papel que ponía sobre la mesa hacía que la cara del abogado de Marcos se pusiera más pálida. La jueza se quitó los lentes y miró directamente a Marcos con una expresión de asco que podía sentirse en toda la sala, y dijo, señor Vargas, no solo voy a rechazar esta demanda de custodia sino que voy a emitir una orden de restricción permanente en su contra, y voy a enviar este caso al fiscal para que investigue los cargos de violencia doméstica histórica y fraude judicial. Marcos se puso de pie gritando que eso era injusto, que yo lo había arruinado, que merecía compensación, y 2 guardias de seguridad tuvieron que sacarlo de la sala mientras seguía gritando amenazas. La actriz que hacía de abuela intentó escapar pero la jueza ordenó que la detuvieran por perjurio y conspiración para cometer fraude. La jueza nos miró a Damián y a mí, y su expresión se suavizó completamente. Dijo, he visto muchos casos de matrimonios falsos en mi carrera, pero también he visto matrimonios legales que no tienen ni una fracción del amor que ustedes dos claramente sienten el uno por el otro, la forma en que se miran, se protegen y luchan juntos me dice todo lo que necesito saber. Declaró que nuestro matrimonio era completamente válido, que la adopción de Emma estaba aprobada permanentemente, y que ninguna corte podría separarnos de ella jamás. Cuando dio el golpe de martillo final cerrando el caso, Damián me levantó del suelo en un abrazo y me besó delante de toda la sala, y esta vez no fue actuación, fue celebración pura de haber ganado contra alguien que intentó destruirnos. Salimos de la corte tomados de la mano bajo el sol brillante de la mañana, y Damián se detuvo en las escaleras, se arrodilló frente a mí y sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo de oro blanco con un diamante pequeño pero perfecto, y me dijo, sé que ya estamos casados legalmente, pero quiero hacerlo bien esta vez, quiero pedirte que te cases conmigo de verdad, no por Emma, no por papeles, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo cada día. Le dije que sí entre lágrimas mientras él deslizaba el anillo en mi dedo, y nos besamos en las escaleras de la corte mientras la gente pasaba aplaudiendo. 3 meses después supe por una amiga abogada que Marcos fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, perjurio y amenazas, que perdió su licencia profesional y que su nombre quedó destruido en la industria financiera. La actriz que contrató también recibió 2 años de cárcel por conspiración. Nunca volví a saber de él, nunca me buscó ni intentó contactarme, y finalmente pude cerrar ese capítulo oscuro de mi vida sabiendo que la justicia había sido servida. Damián y yo renovamos nuestros votos 6 meses después en una ceremonia pequeña con nuestras familias y amigos, y esta vez Emma fue nuestra dama de honor cargando los anillos con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. La vida que construimos no fue la que planeamos. Empezó con un contrato de papel y miedo a perder algo precioso, pero se convirtió en algo más real y profundo de lo que cualquiera de los dos imaginó posible. Cada mañana me despierto al lado de mi mejor amigo que se convirtió en mi esposo de verdad, y cada noche nos dormimos sabiendo que protegimos lo que más amamos y salimos victoriosos del otro lado. Emma tiene ahora 7 años y a veces me pregunta cómo supimos que éramos el uno para el otro, y le digo la verdad, que no fue amor a primera vista sino amor que creció en silencio durante años mientras construíamos una vida juntos sin darnos cuenta. Le digo que el amor verdadero no siempre llega con fuegos artificiales y música romántica, a veces llega disfrazado de amistad, sacrificio y la decisión consciente de elegirse el uno al otro cada día incluso cuando es difícil. Y
Cuando me ve besar a Damián en la cocina mientras preparamos el desayuno, sonríe con esa sabiduría que solo los niños tienen y dice, siempre supe que eran de verdad, lo vi antes que ustedes.